Shalom, familia sefardí. Os saludo una vez más desde la bella y bendita ciudad de Jerusalén, la eterna capital del pueblo de Israel. Hoy me he reunido de nuevo con el Dr. Abraham García, buen amigo del canal y que, como ya sabéis, es experto en genealogía judía. Y si todavía no lo conocéis, podéis buscar los anteriores vídeos que grabamos juntos para el canal, donde nos habló sobre la investigación que llevó a cabo sobre su origen y sus raíces judías. Recordad que podéis contactarle por correo electrónico o WhatsApp accediendo a través de su página web raíces-mediojudías.com. En esta ocasión nos trae una sorpresa porque acaba de publicar un libro que estoy segura os va a encantar. Se llama Lista de apellidos judíos y considero que si estáis investigando vuestras raíces judías puede ser una herramienta de consulta muy valiosa. Os dejo con la entrevista al Dr. Abraham García y espero que este contenido os guste. Si es así, por favor, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y cariño. Hola Abraham, hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido de nuevo a Destino Sefarat. Gracias por tenerme aquí con vosotros. Te estamos visitando de nuevo en la ciudad santa de Jerusalén. Aquí estamos, Baruch Hashem. Y hemos venido a visitarte de nuevo porque tenemos una noticia que darle a los seguidores de Destino Sefarat, porque recién acabas de publicar tu libro Lista de apellidos judíos. Correcto. Y estoy segura de que muchos de ellos van a estar muy interesados en adquirirlo. Y nada, quiero que nos cuentes, por favor, de qué se trata este libro. ¿De dónde sale la lista? Idea. Venga, sí, por pues favor, voy a intentar cuéntanos. explicarlo. Había una lista antigua que no había autor o no se sabía muy bien, circulaba por ahí por internet. Una lista de apellidos judíos, genéricos o sefardíes o... Había de todo en esa lista, porque no son solo sefardí, hay también ashkenazi, pero la mayoría está sesgado un poco hacia el lado sefardí. Pero yo consideraba que mirando esa lista de apellidos tiene una referencia, ¿no? Entonces tú tienes la lista y tienes unos números al lado que te vas al final del libro y ves de dónde viene ese apellido. Por ejemplo, yo qué sé, Pérez. Entonces vas a tener unos números al lado. 3 significaba que venía de los judíos que vivieron en Salónica. Vale, de acuerdo. El 4 significaba de los judíos que venían, yo qué sé, de un estudio que se había hecho de los judíos que estaban en Grecia, de acuerdo. Lo que yo veía al mirar las referencias de la lista que existía era que faltaban una serie de libros muy importantes que yo he utilizado mucho a la hora de hacer las genealogías para los criptojudíos. Me faltaban sobre todo libros muy básicos de la Inquisición, por ejemplo, Boix, que estudia toda la Inquisición de Córdoba, que tiene como un libraco bastante enorme, bestial, con un montón, pero claro, es un estudio transliterado de todos los casos de la Inquisición que siguieron en Córdoba por todos los pueblos de la provincia. Está Gil, por ejemplo, Juan Gil, que ha estudiado la Inquisición mucho en Sevilla, ha perseguido a las personas durante 2 o 3 generaciones. Entonces, esas listas de apellidos, al incluir sobre todo, lo que he hecho ha sido intentar que haya en todas las partes de España algún libro que haya estudiado la Inquisición, de manera que la nueva lista
cubra sobre todo los criptojudíos en la península ibérica y en Portugal y en Brasil también. O sea, libros que consideraba muy importantes, como por ejemplo de Abraham Señor, que era un tesorero que se llevó... Abraham Señor sale corriendo de España cuando llega la Inquisición y se lleva una lista de quiénes eran las personas que le debían dinero, y luego sigue con su lista genérica de estos son los hijos que me siguen llevando, y de ahí se puede tirar una lista de un montón de descendientes que hay en Brasil que permiten estas listas conectar la genealogía, como darle un sentido al origen de las personas. Entonces esa es como la segunda parte, una lista mucho más completa que está basada solo en publicaciones que se pueden conseguir en una biblioteca general, o sea que no... Porque, por ejemplo, tenía más listas de la Inquisición que yo había sacado, pero como eso no estaba publicado, yo esas no las he metido dentro. Lo único que he metido son cosas que están publicadas y con... O sea, libros. En la primera parte del libro lo que hago es un poco... bueno, pues el libro está hecho para gente que se acerca con la idea de una persona que se acerca a la genealogía. Entonces, hablamos mucho de la definición de qué es un judío. Hablo también mucho de la experiencia que he tenido con el tema de las nacionalidades. Y también pues una serie de problemas que hemos tenido, por ejemplo, a la hora de definir qué era un judío o qué no era un judío, porque no estaba claro, nos lo dejaban en manos de los genealogistas. En el libro trabajamos con una serie de directrices que pueden ayudar a definir un poco cómo se puede utilizar la genealogía y los apellidos para identificar quiénes eran los criptojudíos y quiénes eran descendientes realmente de los judíos. Por ejemplo, no es lo mismo que tu nombre sea toledano, porque en 2025 que tú lleves el nombre toledano, que tú estés estudiando tu árbol genealógico, estés en 1550 en Villagarcía de Arriba y los toledanos allí en ese año estén siendo perseguidos por la Inquisición. Entonces la certeza de que tu identidad judía es mucho más alta en el segundo caso que en el primero. Entonces yo creo que hay que dar como unos parámetros que deberíamos de ser los académicos los que nos pusiésemos de acuerdo para un proceso que fuese claro y estándar. Y ni siquiera la Federación, o sea, la Federación de Comunidades Judías de España o la Federación La SIL en Portugal o Porto han ido juzgando las genealogías, pero nunca han emitido como una línea de comportamiento o qué se acepta o no se acepta. Entonces yo creo que es fundamental dar un paso y los académicos a lo mejor tenemos que tomar las riendas de esa parte. Entonces eso también lo trato un poquito en el libro. De acuerdo. Y entonces, ¿a quién consideras que le podría interesar adquirir este libro? El libro va dedicado a dos personas principalmente. La primera, a la persona que esté interesada que empiece a pensar que puede tener ancestros judíos. Es una lista muy amplia porque creo que hay como 33.000 apellidos distintos. Entonces le puede interesar saber si su apellido está allí y sobre todo no solamente que esté el apellido, sino cuáles son las citas bibliográficas donde se encuentra ese apellido identificado como criptojudío. La otra parte, que yo también consideraba que era importante, es un manual decente para los académicos que necesiten utilizar el apellido. O sea, yo qué sé, pues yo por ejemplo llego con el árbol a Logroño y entonces pues miro qué apellidos tiene, Gutiérrez, tengo Gutiérrez en Logroño, o sea, es como una herramienta potente que ayuda y guía al trabajo genealógico de cualquier genealogista. ¿Vale? Entonces esos son más o menos tanto genealogistas amateur, que puede ser cualquier persona, como genealogistas profesionales, científicos, académicos que estén interesados en el tema. O sea que para los seguidores de Destino Sefarad que ya han empezado a investigar sobre sus raíces judías, es una herramienta clave para poder potente, sí, seguir potente. Su También, o sea, trabajo mucho las definiciones que creo que son importantes. Hablo también de los objetivos de la genealogía, que creo que es muy importante también de cara a tener éxito en la búsqueda, porque todo el mundo, claro, ¿cuánta energía le puedes poner a la búsqueda genealógica, no? Entonces, si defines el objetivo, a lo mejor es más fácil llegar a algo, porque si no, se queda en un montón de papeles sueltos en un cajón, que eso termina perdiéndose. Pero hay que luchar, y hay que luchar contra la pérdida de la memoria familiar y también saber codificarlo de manera que las generaciones siguientes aprendan o sea, puedan disponer de un material que se pueda leer, que se pueda entender, ¿no? Que le ayude a reconstruir quiénes son, y creo que es fundamental. Y creo que somos nosotros los criptojudíos los que tenemos que hacer esa labor de reconstrucción de esa parte de la historia que no está todavía hecha. Entonces el libro viene a echar una mano. Muy bien, genial.
¿El libro va a estar publicado únicamente en español o se va a poder conseguir en otros idiomas? Yo espero, o sea, está en español ya y la intención es en inglés, sacarlo también en inglés, por si a alguien le interesa sobre todo la introducción, porque los apellidos son los mismos en todos los idiomas, pero me gustaría también publicarlo en hebreo y en brasileño. O sea, la idea es por lo menos cubrir esos cuatro idiomas. Muy bien. Y bueno, el que esté interesado, pues puede dejar el link. Sí, vamos a dejar el link para que podáis acceder a la página web de Abraham y para que podáis adquirir el libro ahí. Va a estar apareciendo aquí en la imagen. Y algo que les quieras decir a estas personas que están trabajando arduamente en buscar sus raíces judías. Pues que creo que estáis haciendo un trabajo muy importante, que no lo estáis haciendo a lo mejor para esta generación, pero puede ser que lo estáis haciendo para generaciones futuras, como muchas veces pasa, ¿no? Que tú haces algo y nadie te comprende en la familia, pero lo dejas como para las próximas generaciones. No somos conscientes del impacto que tenemos en las cosas que hacemos a veces, ¿no? Y creo que hay una serie de efectos positivos en hacer este trabajo que son muy gratificantes. Y también ayuda mucho eso a reconstruir la propia memoria y te puede llevar a cualquier sitio, entre otros de los sitios aquí a Jerusalén, a venir a tomarte un café conmigo. Así es. Muy bien, Abraham. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos toda la suerte con este libro. Estoy segura de que va a llegar a las personas correctas, a las personas que están trabajando en su investigación. Y nada, muchas gracias por recibirnos. Encantado, siempre que queráis, aquí estamos. ¿Te parece bien que hagamos otro vídeo hablando quizá de algunos apellidos judíos? Claro, lo que vosotros ¿Te parece? queráis. ¿Nos regalas algo más de tu tiempo? Os regalo el tiempo que necesitéis. Con Genial. gusto.